Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad Contapyme y doy la bienvenida a todos quienes se conectan a participar del curso virtual Ley de Financiamiento 1943 del 28 de diciembre del año 2018. Este evento es realizado por la comunidad Contapyme, proyecto que busca capacitarlos de manera gratuita en temas de interés contable, tributarios y empresariales. Actualmente en la comunidad Contapyme somos más de 50.000 los miembros que buscamos capacitarnos y crecer como profesionales asistiendo a todos los cursos programados por la comunidad. Recuerden que este evento es patrocinado por Contapyme, el software contable y de facturación electrónica ideal para pymes. En la sesión del día de hoy contaremos con la participación del doctor Norbey Valencia Salazar, quien es contador público, especialista en legislación tributaria con diplomado NIF y actualmente cuenta con una maestría en tributación. Ha sido miembro del grupo redactor de temas tributarios en la página www.gerencie.com. Ha sido docente de importantes instituciones como son la Universidad de Manizales, la Uniremington, la ESAP y la Universidad Antonio Nariño. Además, en instituciones de educación para el trabajo como son la Corporación Acción por Caldas, Actuar, FAMI Empresas, American Business School, entre otros. Doctor, muy buenos días y bienvenido a esta segunda sesión. Mil gracias, muy buenos días para ti y para todos nuestros asistentes. Bueno, vamos entonces a dar inicio con la sesión del día de hoy. Recordemos que hoy tendremos la solución a las inquietudes que ustedes nos plantearon durante la sesión del día de ayer. Entonces los invitamos para que estén muy atentos. En un momentico ya daremos inicio con la resolución de preguntas por parte del doctor Norbey. Gracias, Marcela. Ser cliente Contapyme tiene muchos beneficios. ¿Ya conoce nuestro portal de clientes? Tendrá acceso a todo el contenido que Contapyme tiene para usted. Podrá aprender a manejar el sistema con miles de videos explicativos, enterarse de nuestros cursos y capacitaciones, ver las memorias de todos los eventos realizados por la comunidad Contapyme, descargar las últimas actualizaciones, solicitar soporte técnico y mucho más. Solo debe ingresar a www.contapyme.com, dirigirse al botón Portal de Clientes e iniciar sesión con su correo registrado en Contapyme. No lo olvide, Contapyme Portal de Clientes. Y listo. Contapyme, simple, rápido y fácil de usar. Bueno, muy buenos días nuevamente. Qué rico estar en esta segunda parte de nuestro encuentro. Ayer surtimos entonces como la parte teórica y la explicación eventualmente que pudimos dar ejemplarizante de los tópicos que tratamos con base en la Ley de Financiamiento 1943. Hoy nos compete igual un aspecto muy rico, enriquecido por supuesto por los aportes muy bienvenidos de ustedes y en la solución a las preguntas planteadas, ¿sí? Decidí organizar las preguntas, de pronto agruparlas un poco porque hay algunas que en su contenido temático son parecidas, ¿sí? Entonces igual este material como el de la sesión de ayer va a ser allegado a ustedes oportunamente por parte de nuestra familia Insoft, ¿sí? Y particularmente estas diapositivas con las preguntas, me interesa mucho que las tengamos como un referente igual de estudio, porque está el cuestionamiento formulado por ustedes, pero también les coloqué de manera muy cortica, digámoslo así, el referente normativo como inicial que nos puede ayudar a despejar las dudas particulares que nos han formulado. Y vuelvo y reitero, lo que hice básicamente fue como tratar de agruparlas, entonces eventualmente me excusarán si no leo de manera particular la pregunta que alguno de ustedes pudo formular, sino que veo 3 o 2 similares, entonces con base en ellas damos las respuestas, ¿sí? Hay un primer grupito de cuestionamientos que lo denominé tiempo de aplicación de las modificaciones introducidas por la Ley 1943 de 2018. Ello porque las preguntas están referidas básicamente era a el sistema cedular que sufrió estas alteraciones con la nueva ley de financiamiento son aplicables para el año grabable 2018, grabable 2019, ¿cierto? Ahí empezó como la duda y es
¿A partir de cuándo las aplicamos? Aquí realmente lo que debemos recordar, y ahí nos enuncia el material, es el artículo 338 de nuestra Constitución Nacional, donde básicamente nos dice lo siguiente. Recordemos que el impuesto de renta es un impuesto de periodo, ¿cierto? Del 1 de enero de un año a 31 de diciembre de un año. Para este efecto vamos a ubicarnos en tiempo en el año grabable 2018, ¿sí? Si hablamos de 2018, en este margen de tiempo calendario, la reforma tributaria a través de esta ley 1943 sale el 28 de diciembre, ¿cierto? Nos dice esta norma constitucional, nos dice, recuerde que el impuesto de renta es un impuesto de periodo. Bajo esta perspectiva, siendo impuesto de periodo, la aplicación de las normas de esta ley, las disposiciones de esta ley, serán aplicables a partir del año gravable 2019. Es decir, las modificaciones de las cuales hablamos en nuestra sesión de ayer son aplicables para el impuesto de renta del año gravable 2019, ¿sí? Lo que teníamos en nuestro imaginario del manejo que hicimos para el año gravable 2017, con base en la ley 1819-2016, serán aplicables para el año gravable 2018, ¿ok? Entonces esa es nuestra primera apreciación respecto a un grupo de preguntas que nos formularon insistentemente, ¿sí? Por favor, continuamos en la presentación. El tratamiento de las cesantías y de los aportes de las pensiones para la declaración de renta. Bueno, por favor continuemos las preguntas hasta donde está el nuevo título, porque estos cuestionamientos que luego ustedes van a mirar con detenimiento están incluidos dentro de este título de cuando, muy bien, muchas gracias, cuando era que tenía aplicación en el tiempo las modificaciones de la ley 1943. Las otras vamos a irlas rotando, las denominamos como renta cedular, el título, digámoslo así, que agrupa estos cuestionamientos. Y una primera que nos plantean es, vea, ¿qué pasa con los profesores de los colegios distritales respecto a sus rentas exentas? ¿Sí? Ahí realmente, digamos que no podría explicarles o sustentar de manera técnica si hay diferencia entre los docentes de orden distrital, nacional, departamental. Realmente no tendría la formación técnica para ello. Lo que sí podría decirles es desde el punto de vista tributario, es que recordemos que hay un principio de realización que mencionábamos ayer, y dentro de ello les contaba que había vía doctrina un tratamiento especial para los docentes. Entonces pienso que ahí la recomendación es que nos vayamos a leer el descriptor que nos plantea acá el material, esta diapositiva, es el descriptor 1.21.1 del concepto unificado 912 de julio de 2018, y en él vamos a encontrar ese tratamiento de los docentes. Y lo que pues recuerdo de esa doctrina oficial es que nos dice que hay docentes que tienen un régimen anualizado de cesantías, ¿sí? Que se asimilará entonces o se tendrá que el tratamiento de realización del ingreso con consignación a los fondos, ¿sí? Y hay otros docentes que tienen retroactividad, ¿sí? Que para ese efecto entonces recordaremos lo que hablamos el día de ayer, que la realización de las cesantías se hará con base en la consolidación. Listo. Entonces, por favor, pasemos a la siguiente. Pienso que se podría hacer. ¿Cómo queda el tema de las primas de costo de vida para el personal diplomático? Para estos funcionarios públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy acertada la pregunta. Es recordar que ahí está vigente el artículo 206-1 del Estatuto Tributario. Ese artículo desde el año anterior, o sea, quiero decir antes de la modificación de la ley 1943, planteaba la renta exenta, por supuesto, para ese concepto, y además la no sujeción al límite del 40%, ¿sí? Después de la reforma de la ley 1943, el tratamiento sigue siendo idéntico, es decir, tenemos una renta exenta que no se encuentra sujeta al límite del 40%. Siguiente. En que soportamos normativamente, ¿cierto?, la no aplicación del límite a la renta exenta de las fuerzas militares. Muy bien, ese es un tema bien interesante, renta exenta. Ya les comentaba una experiencia pues como vivencial que tuvimos como profesionales asesorando este tipo de contribuyentes. Simplemente es para recordar que esa renta exenta está consagrada en el numeral octavo del artículo 206 del Estatuto Tributario, y que en el parágrafo cuarto de ese mismo artículo 206 es en el que se dice, o la norma más bien expresa de manera taxativa,
que esa renta exenta no estará sujeta al límite del 40%. ¿Okay? ¿Cuáles son las 4 cédulas para este año? Bueno, lo voy a encadenar, por favor, quiero que lo vean ahí visualmente, con la siguiente pregunta que está relacionada, y es, de 5 cédulas pasamos a 3 cédulas. ¿Sí? Entonces, realmente lo que se nos está cuestionando, y es para recordarlo, es, si teníamos un sistema cedular hasta el año grabable 2018, de 5 cédulas, ¿cierto? Que bien conviene pues recordarlas de todas formas, que teníamos las rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y rentas de dividendos, 5 cédulas. En este hoy, hablo año grabable 2019, tenemos 3 cédulas, ¿sí? Decíamos, está la cédula general, una cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones, 3 cédulas, ¿cierto? También recordamos ayer, es que dentro de esta cédula general tenemos rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, ¿ok? Técnicamente son 3 cédulas. Entiendo un poco el cuestionamiento anterior de las 4 cédulas, porque pues algunos, y eso lo habían dicho desde el año grabable 2017, es que tenemos una cédula que son las ganancias ocasionales. Sí, digamos que podría ser un calificativo de cédula para las ganancias ocasionales. Realmente no me gusta mucho por las confusiones que eventualmente pudiese plantearse al momento de determinación de los 2 tributos, ¿cierto? Del de renta y de ganancias ocasionales. Pero reitero, es un pensamiento de muchos de nuestros colegas en asignarle a las ganancias ocasionales el título de cuarta cédula. No tendría ningún problema. Yo creo que esa sería la aclaración para esos 2 cuestionamientos. Otros nos consultan es a qué cédula iría la devolución de aportes pensionales de un fondo privado por no alcanzar valor y tiempo para pensionarse. Digamos que ahí la respuesta pues simple, contundente para esta interrogante es que, como acabamos de expresar, tenemos una cédula que se llama de pensiones, y en la cédula de pensiones el artículo 337 pues perfectamente abriga este concepto que se está planteando en el interrogante. Es decir, el ingreso que se plantea en este cuestionamiento estaría dentro de la cédula de rentas de pensiones de conformidad con el artículo 337 del Estatuto Tributario. Esta es una muy buena pregunta. ¿Dónde puedo ubicar los ingresos de una persona natural que presta servicios propios de su ejercicio profesional, del ejercicio de una profesión liberal? Nos dice ahí el referente, pues es irnos al artículo 335 del Estatuto Tributario, y además quise colocar la sentencia C-120 de noviembre 14 de 2018, con una intención que voy a anunciar a continuación. Pero lo primero es recordar que ese artículo 335 en este hoy, en presencia de la ley 1943, lo que plantea son cuáles son los ingresos de la cédula general. Y entre los ingresos de la cédula general, también lo decíamos ahora cuando hablamos de las 3 cédulas de este hoy, entonces decíamos están las rentas de trabajo, de capital y no laborales, ¿cierto? Entonces el artículo 365 nos recuerda, es las rentas de trabajo, que pudiese ser en principio la prestación de ese servicio profesional, estaría dentro de la cédula general, ¿sí? Entonces, digamos que la primera aclaración es, podría estar dentro de la cédula general, dentro de las rentas de trabajo, ¿cierto? Ahora, luego probablemente hay que tratar de expandir un poquito más la discusión y no sé pues si ahorita sea como el espacio y el tiempo nos dé, porque recordemos que las rentas de trabajo, sí, nos dicen, no sé, los honorarios, comisiones, el artículo 103 nos habla de cuáles son los ingresos propios de las rentas de trabajo. Entonces retomo los honorarios, comisiones, emolumentos eclesiásticos, las compensaciones que se le cancelan a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, pero termina esa disposición diciendo y las remuneraciones por concepto de compensaciones personales en general, ¿cierto? Y hasta el año pasado, o sea, año grabable 2018, teníamos un decreto reglamentario que nos había definido que era compensación personal, ¿sí? Pienso, y lo expresé ayer, de pronto un tanto de manera gráfica, decíamos, no, todavía debemos partir de la vigencia, siento yo, de qué es la definición, o mejor de la definición que nos da el decreto reglamentario en torno a estas compensaciones, qué son compensaciones de servicios personales y qué no lo son, ¿sí? Porque esa definición nos ayudará a decir
finalmente va a determinar es que el ejercicio de la profesión liberal, si bien está dentro de la cédula general, podrá ser una renta de trabajo o podrá ser una renta no laboral, ¿sí? Espero que ahí nos toca como ahondar un poquito en ese concepto, de recordar el decreto reglamentario 2250 del año pasado para poder como encadenar, articular y finalmente responder de manera muy precisa el cuestionamiento que se plantea. O sea que déjame un momentico ahí en ese todavía, qué pena, que quiero hacer un comentario adicional y pues que eventualmente no lo vi dentro de los interrogantes que nos formularon, y es la sentencia C-120 de noviembre 14 de 2008. ¿Qué es esa sentencia? Recordemos que hasta el año grabable de 2018, igual pues teníamos nuestras rentas de trabajo, nuestras rentas no laborales, ¿cierto? Y dentro de las rentas de trabajo teníamos los ingresos por honorarios, fruto por ejemplo del ejercicio de las profesiones liberales, dentro de nuestra cédula, ¿cierto? Pero estando dentro de las rentas de trabajo, recordemos que el artículo 336 nos decía que a esos honorarios, estando dentro de rentas de trabajo, no le podríamos imputar costos y gastos procedentes, ¿sí? Porque el artículo 336, pues de manera, digamos, concreta nos decía, no era posible para las rentas de trabajo de traerle costos y gastos. En tanto que podría existir, por supuesto, honorarios que estuviesen dentro de las rentas no laborales, para ellos sí era prudente o sí se podía fiscalmente de traerle costos y gastos procedentes, ¿sí? Voy a decirlo de manera de ejemplo porque me parece que es muy importante y me excuso si me demoro un par de minutitos en esta explicación o unos segundos, y es lo siguiente, me voy a colocar como supuesto del ejemplo que quiero plantear, y es yo, Norbey Valencia, en el contexto de estas rentas cedulares hasta el año grabable 2018, si percibo honorarios, si yo, Norbey Valencia, estaba solo en el desempeño de mi actividad como contador público, como asesor tributario, solo, o hasta con un trabajador o un contratista, los honorarios que percibía por el año gravable, esos honorarios debían estar dentro de las rentas de trabajo. Perfecto. Por supuesto, estando entre las rentas de trabajo, desde el punto de vista económico, pues yo iba a incurrir en la nómina para pagarle, no sé, a mi asistente, asumiendo que solo tengo un trabajador, un contratista, a mi asistente, arrendamientos, servicios públicos, etcétera. Tendría gastos vinculados a ese ejercicio profesional, ¿cierto? Pero de manera categórica, el artículo 336 y el decreto reglamentario 2250 nos decían, tú, Norbey Valencia, como estás en rentas de trabajo, esos ingresos tuyos, entonces no tienes derecho a ninguno de esos costos o gastos vinculados a la actividad económica que tú estás realizando, ¿sí? Caso contrario, si yo fuese Norbey Valencia, pero por el año gravable tuve 2 o más trabajadores o contratistas, y además por un tiempo de 90 días o más, que es lo que dice la norma hasta este momento. En este escenario, entonces, mis ingresos son rentas no laborales, y en rentas no laborales, yo, Norbey Valencia, en este escenario, entonces tendría derecho a costos y gastos procedentes, ¿cierto? Obviamente, pues notamos que hay como una inequidad, ¿cierto? Resulta que la norma, ese artículo 336, fue demandado y la Corte Constitucional, digamos que aceptó los presupuestos de la persona que entabló la demanda, y dijo, sí, realmente me parece es que en las rentas de trabajo debemos diferenciar, y lo voy a decir un poco, me excuso en paisa, digo, dentro de las rentas de trabajos pueden presentarse 2 subcategorías o 2 grupos de personas naturales, si se quiere ser un poco más técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles? Los asalariados, que naturalmente hemos conocido como históricamente de esa forma, y los trabajadores independientes, ¿cierto? Entonces dice la Corte, están los dos y son rentas de trabajo, estoy de acuerdo, pero son 2 sujetos o 2 personas totalmente distintas, ¿cierto? Mientras un asalariado, por ejemplo, no tiene que incurrir en costos, gastos para la prestación de su servicio, porque ellos los asume, es el empleador, ¿cierto? El contratista o la persona independiente, mejor, sí le toca asumir sus propios costos y gastos para el ejercicio de su actividad, ¿cierto? Y otra diferencia palpable para la Corte es un asalariado, por regla general, tiene un ingreso fijo, caso contrario, el trabajador independiente no, es tremendamente variable, ¿cierto? Total, dice la Corte, yo entiendo que hay una diferencia, y esa diferencia entre esos dos hace que para los trabajadores independientes sí les sean aceptados costos y gastos procedentes, ¿sí? O sea que con base en la sentencia C-120, la Corte Constitucional está diciendo no,
yo entiendo que ese artículo 336 que te estaba limitando a ti, Norbe y Valencia, tus costos y tus gastos porque tienes rentas de trabajo y eres trabajador independiente, ese artículo 336 del Estatuto Tributario, yo lo entiendo constitucional en la medida que te permita hacer esa detracción dentro de tu proceso de depuración de renta, ¿sí? Digámoslo así, muy, muy simple. Ahora, ya desde el punto de vista como jurídico, igual hay que entender que la aplicación de esa sentencia es no solo para el año gravable 2018, sino para el año gravable 2017, ¿sí? Resulta que puede surtir, por supuesto, un cuestionamiento ligado a lo que les estoy comentando, y es que, bueno, y por el año 2019 el artículo 336, si lo volvemos a leer, realmente lo que hace es ratificar esa misma restricción legal de que a Norbe y Valencia o a esas rentas de trabajo de trabajadores independientes no les sea detraíbles costos y gastos, ¿cierto? Entonces uno pues pensaría de alguna manera pero acabaron de mandar una ley, un artículo de la ley 1819-2016 y ahora nos tocará demandar el artículo 336 de esta nueva ley de financiamiento presupuestal. Entonces digamos que ahí lo que hay que trascender de pronto es un poco en el ámbito jurídico, que la misma Corte lo ha expresado, y es, no, aquí lo que tenemos es una unidad normativa entre estos dos referentes, y siendo los mismos presupuestos de los dos artículos en contexto de dos leyes distintas, pues son perfectamente aplicables las mismas disposiciones que tiene la sentencia del año 2018. Quiero decir con ello que bajo ese concepto de unidad normativo deberíamos de entender que para el año gravable 2019 también a Norbe y Valencia, que tiene rentas de trabajo como trabajador independiente, le serían dables los costos y gastos procedentes en el ejercicio de su actividad. Bueno, pienso que es una creación importante que debemos reflexionar y tratar pues de incorporar en lo posible en la asesoría o la asistencia a nuestros contribuyentes o para nuestro caso particular. Okay. Bueno, pienso podemos continuar. ¿En dónde quedan los costos y los gastos para las personas naturales comerciantes? Hay dos preguntas en ese sentido respecto a los costos y los gastos. Qué pena, si quieren me pasan la otra diapositiva. Y es en lo siguiente, que es muy buena la pregunta porque para hacer una claridad bien importante, lo siguiente. Nosotros, o mejor el sistema cedular, nos plantea un límite, ¿sí? Que lo tenemos claro, del 40% en hoy, ¿cierto? Un nivel límite, el 40%, hasta el año gravable 2018 habría que mirar 10%, pero pensemos en el límite, ¿cierto? Ese límite estaba para las rentas exentas y deducciones, ¿sí? Total, la norma no plantea ese límite, 10, 40, no lo plantea para los costos y gastos procedentes, ¿sí? En ese orden, entonces, para los contribuyentes a que tengan derecho a los conceptos de costos y gastos procedentes, pues habrá que mirar ya no es el límite de 10, es el límite porcentual, sino los límites ya naturales del costo del gasto, ¿sí? Ejemplo, unos primeros límites naturales que hay que revisar son los del artículo 107, ¿cierto? Es decir, tiene relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, ¿ok? Y luego con ello los otros límites que tenga el estatuto tributario, no sé, me hago entender. Si es salarios, pues ya surtí que tiene necesidad, causalidad, proporcionalidad, etcétera. Entonces luego me va el artículo 108 del estatuto tributario y dice que debo hacer los correspondientes aportes a seguridad social, ¿sí? Entonces lo que quiero reiterar es, por supuesto, que no están sujetos a esos límites de las rentas exentas y deducciones, entendidos en el contexto 40 o 10%, dependiendo pues del año gravable en que nos encontremos. Muy bien. Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Las facturas PO siguen teniendo validez o no? Bueno, yo creo que todos los colegas hemos visto cualquier cantidad de artículos en este sentido. Y de alguna manera, hace, no sé, la semana pasada tal vez la DIAN sacó, digámoslo así, un reporte de preguntas frecuentes respecto a la factura electrónica. Digamos que eso como que dio algún descanso, ¿cierto? Pero digo algún descanso porque simplemente la DIAN respondió en un listado de cuestionamientos, como eventualmente estaremos haciendo nosotros, ¿cierto? Pero no hay un pronunciamiento, un acto administrativo que nos diga taxativamente la solución que queríamos esperar de este caso.
No obstante, pues yo quiero plantearles como la posición que hemos concluido en la firma, y es lo siguiente. A ver, primero una precisión inicial, y es lo siguiente: las facturas POS, desde el punto de vista de quien emite el documento, para él sigue siendo perfectamente válido. O sea, yo, Norbey Valencia, tengo sistema POS y entrego la tirilla al adquirente del bien o servicio. Yo, Norbey Valencia, estoy cumpliendo con los presupuestos de facturación a través de ese sistema y con esa tirilla POS. Yo, Norbey Valencia, ¿cierto? Es primer escenario, sin lugar a dudas, ¿cierto? Eventualmente sabemos, estamos a la expectativa de que nos van a cambiar todo el contexto de los documentos equivalentes, sí, pero en este hoy es perfectamente vigente para mí, Norbey Valencia, que lo estoy emitiendo. ¿Listo? Luego está el escenario segundo, y es que yo soy Norbey Valencia quien estoy adquiriendo y me están entregando esa tirilla como soporte para mi costo o gasto en el impuesto de renta, ¿cierto? Y es aquí donde empiezan como las dificultades, y empiezan las dificultades. ¿En qué sentido? Es que recordemos que el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en el parágrafo cuarto, nos dijo: no, mire, para ti, Norbey Valencia, que estás adquiriendo y tu soporte es ese costo, ese gasto, no te sirve para efectos de tu impuesto de renta. Si tú quieres que ese valor o lo que pagaste, lo que incurriste para adquirir un bien o servicio con esa tirilla, entonces lo que necesitas es solicitarle al adquirente, al emisor de la tirilla, que por favor te dé una factura, ¿sí? Te dé la factura para yo poder soportar mis costos, mis gastos, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta era claro. Diría, no, entonces ya no, comillas, no, ya no sirven nuestras tirillas POS, ¿cierto? Y uno diría, bueno, sí, entendemos la disposición de ese parágrafo cuarto, está bien, pero ¿a partir de qué momento? Es la pregunta muy importante, ¿cierto? ¿Y a partir de qué momento y por qué esa pregunta? Si simplemente sería el parágrafo cuarto, yo creo que no habría duda que lo tendremos que aplicar a partir del 1 de enero del año 2019. Pero resulta que tiene un parágrafo transitorio primero, ese artículo 616-1, y nos dice, no, pero es que habrá que esperar un reglamento del gobierno para las condiciones, requisitos, procedimientos que se indican en este artículo 616, ¿cierto? Y luego la pregunta, y es, ¿lo que nos expresa el parágrafo cuarto es un requisito, una condición, un procedimiento? Pues son términos bastante amplios, y tal vez si me da la definición de nuestro diccionario de la Real Academia, probablemente terminemos encasillados nuestra interpretación en que esa condición del parágrafo 2 referida a los POS perfectamente necesitaría reglamentación, ¿cierto? Entonces, si estuviéramos ubicados el 1 o 2 de enero, probablemente diríamos, sí, sentimos, y esa era la conclusión esta, sentimos que necesitamos un reglamento, listo. Pero luego, el 3 de enero, con la resolución 2 de la Administración Tributaria, me parece que el panorama queda bastante aclarado, definitivamente aclarado en nuestro concepto, ¿sí? Porque ya la Administración se pronuncia y nos dice, ya no tiene el parágrafo transitorio de la resolución, y nos dice otra vez de manera categórica, y es, las tirillas POS para mi adquiriente del bien o del servicio no me sirve como soporte de mi costo o mi gasto, ¿sí? Y ya la resolución no hace ninguna alusión al parágrafo transitorio que habla de reglamentación. Entonces entendemos nosotros que en ese orden ya está reglamentado el tema, y entonces en este hoy sí sería un tanto difícil decir que hay que esperar un decreto reglamentario del gobierno nacional. Entonces, conclusión, vuelvo y reitero, en lo que hemos como concluido en la firma es: no son aceptables las tirillas del sistema POS como soporte a mis costos y mis gastos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces para que tenga ese presupuesto de poder detraerme mi base gravable como costo o gasto? Solicitar al emisor factura, ¿sí? Ejemplo, solicitar la factura. Y pienso que ahí, para quienes eventualmente vamos a estar en esa dificultad, porque pues yo estoy acostumbrado y tengo mi sistema POS y me dicen que es válido, pero pues la gente no me va a comprar. Entonces yo creo que ahí hay una práctica que
viene desde hace mucho rato, ¿sí? Que es el artículo 7º del decreto 3050 del año 97. Incluso muchas personas ya lo tienen incorporado. ¿Y qué es lo que nos habla ese artículo 7º del decreto 3050 del año 97? Es que puede existir una coexistencia entre este documento equivalente al sistema POS y la factura de venta. ¿Sí? Entonces pienso que los que estemos inmersos, como comillas, esa dificultad, debemos explorar esa alternativa que nos da el reglamento. ¿Okay? Bueno, pienso que con ello podríamos dejar resuelto este cuestionamiento. Esta otra pregunta me parece bien interesante. Nos plantean sobre amnistías de la ley, particularmente pues de la de financiamiento 1943. Lo primero que se debe aclarar es que desde el punto de vista tributario no hay lugar al concepto de amnistía. O sea, constitucionalmente para los impuestos, los tributos, eso, no está permitido, es prohibido totalmente. ¿Listo? Pero siento que la intención es un poco más allá, ¿cierto? Porque en nuestro argot y es muy común decir, sí, ¿qué amnistías? No, entonces cambiémoslo como un poquito y yo pensaría, pues amablemente, que se podría cambiar por qué beneficio nos plantea esta reforma tributaria 1943, ¿sí? Y ahí en la diapositiva básicamente lo que hice fue colocarles algunos artículos de la misma ley que nos habla de unos beneficios que, dependiendo de las condiciones de nuestros contribuyentes, nuestros asesorados o la propia, por supuesto, podríamos hacer uso de ellos. Entonces, por ejemplo, terminaciones por mutuo acuerdo, ¿sí? Términos simples. Tengo un proceso de discusión con la administración tributaria, aún en la vía gubernativa, ¿cierto? Entonces, en ese espacio que me plantea el artículo es: reflexiona si tú quieres transar con la administración tributaria, y en ese transar es que tú reconoces obviamente un impuesto que tienes a cargo, pagas el 100% de ese impuesto, de manera de ejemplo, y se te reducen unos intereses y sanciones, solo pagarías el 20%, tienes una reducción del 80%, ¿sí? Entonces es un primer caso, obviamente hay que evaluarlo dependiendo del proceso, las condiciones mismas del proceso, el contribuyente, ¿cierto? Porque no es como piensan algunos contribuyentes, pues simplemente vamos a pagar, no es. Si eventualmente es un caso que realmente no está muy bien fundamentado, pues sería una muy buena alternativa con un ahorro significativo, consecuente en sanciones e intereses. Es uno que se puede explorar. Y en ese mismo orden, pues podría mirarse eventualmente para quienes tengamos o tengan esos procesos en la vía del contencioso administrativo, si conciliamos, ¿cierto? La misma anotación de qué va a depender conciliemos o no es de la naturaleza del caso, las condiciones del contribuyente, qué nos llevó a ese litigio en sede judicial, ¿sí? Entonces pienso que podría ser parte del beneficio porque también nos plantea unas reducciones de intereses y cesantías, ¿sí? Igual es de precisar que ambas alternativas en la vía gubernativa y en el contencioso administrativo, esas posibilidades de transar o conciliar, también se pueden dar para la OGPP, ¿cierto? La Unidad de Gestión de Aportes Pensionales, todo eso. Y también están facultados los entes territoriales. Estos últimos, por supuesto, pues vía acuerdo del Consejo deberán decidir si asumen o no estos beneficios para los contribuyentes de sus tributos territoriales, ¿sí? Hay otro que me parece interesante pues mencionarlo porque creo que también es muy dable para un gran número de contribuyentes, y es un principio de favorabilidad en la etapa de cobro. ¿Eso qué quiere decir? O en términos un poco simples, igual ustedes pues leerán los referentes normativos y se formarán muchísimo más el concepto técnico, pero digamos que lo que pretende básicamente esa norma de favorabilidad en el cobro, que es bastante extraña por demás, pero pues ayuda al contribuyente, y es lo siguiente: resulta que en este momento yo tengo una deuda con la administración tributaria y dentro de ella tengo sanciones, por supuesto, ¿cierto? Y dentro de esas sanciones que me liquidaron, esas sanciones liquidadas, digamos que fueron liquidadas antes de la ley 1819, ¿sí? Y en este hoy, después de la ley 1819 que modificó varias sanciones, o modificó el régimen sancionatorio en varias sanciones, en este hoy resulta que la sanción es más pequeña en comparación con la que inicialmente me han liquidado. Quiero decir con ello, para hacerme entender. Resulta que en este momento que estoy en la etapa de cobro tengo una sanción de inexactitud liquidada al 160%, ¿sí? Que era antes de la ley 1819, ¿sí? Pero después de la ley 1819, en este hoy, esa inexactitud es del 100%,
¿sí? Entonces lo que yo podría ir a solicitarle a la administración tributaria es que en aras de ese principio de favorabilidad en la etapa de cobro es, no, pues yo les pago la sanción del 100% y no del 160%, ¿sí? Obviamente es una alternativa interesante que pienso la debemos explorar en beneficio de nuestros contribuyentes o de nuestros casos particulares. Esos son como algunos pues, beneficios que se me ocurren acá. Hay otro que es para los entes territoriales y es una disminución de unos intereses hasta un 70%, pero sobre ingresos no tributarios, sobre rentas no tributarias, ¿sí? Igual también es prudente entonces revisar ese otro beneficio, ¿sí? Entonces, solo quiero reiterar, no tenemos amnistías, pero hay unos beneficios tributarios que bien se podrían como explorar en esta dimensión. Bueno. En retención en la fuente y particularmente pues como por ingresos laborales, digamos que están como enfocadas los cuestionamientos. Si quieres pasas eso, ok, bueno. Resulta que básicamente están encaminados los cuestionamientos a formular la inquietud es si hemos tenido cambios en la retención en la fuente para los trabajadores independientes, ¿sí? Recordemos que en este momento se encuentra vigente el artículo 383 del Estatuto Tributario, particularmente el parágrafo segundo, ¿sí? Y en términos simples, los que nos plantea ese esquema de retención del artículo 383 es lo siguiente. Es que esa retención del artículo 383, o sea, la tabla de los asalariados, es aplicable para dos tipos de retenidos, digámoslo así. Los asalariados, perdón, y los trabajadores independientes, ¿sí? Pero para que este trabajador independiente le sea aplicable esa retención del artículo 383, nos dice la norma que no debe tener vinculados 2 o más trabajadores, ¿cierto? Entonces, en la medida que se cumpla ese presupuesto, le pagamos por la compensación de un servicio personal o por unos honorarios a este trabajador independiente, pues la retención en la fuente será la del artículo 383 del Estatuto Tributario y no las retenciones tradicionales del 4, 6, 10 u 11, ¿sí? Entonces, es de enfatizar, reiterar que ese tratamiento no ha cambiado, ¿sí? Seguimos igual con él, porque el artículo 383, si bien fue modificado, pero en efecto la tabla, el resto de su contenido se encuentra vigente, ¿ok? Bueno, pasemos aquí a otra pregunta interesante. Nos dicen un contrato por honorario por menos de un salario no se paga seguridad social. Y si no se contrata o vincula más de 2 trabajadores, y si se le puede aplicar la tabla 383. Entonces aquí básicamente es ratificar lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Está vigente ese artículo 383. Por supuesto, si se le paga menos de un salario mínimo, pues sabemos que la tablita de retención en la fuente empieza de 0,87 VTs, que será por supuesto mucho más que menos de un salario mínimo, ¿cierto? Entonces habría lugar en la medida que la persona nos haga la manifestación de que no tiene 2 trabajadores o contratistas vinculados a la actividad. Ahí de pronto reiterar es que esa manifestación, lo decíamos ayer, es pues la hago yo en Orbe Valencia, mi factura, mi cuenta de cobro, o simplemente al interior de mi organización yo tengo la carta de independientes, que se nos quedó así con ese nombrecito como desde la ley 1607, particularmente con el artículo primero del decreto 3070 de 2013, ¿sí? Y lo otro es de los aportes a seguridad social, bueno, que no es de mi competencia técnica, pero pues por supuesto aquí sí eso lo tenemos todos claros, que está el artículo 135 de la ley 1753 de 2015, una ley de presupuesto, de Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Esa ley nos dice que efectivamente hay que pagar la seguridad social como independientes cuando pues, la remuneración es de igual o superior a un salario mínimo. Listo. Entonces, bueno, como esas las apreciaciones. Y aquí hay una pregunta interesante y creo que la vamos a encadenar un poco con la siguiente. Si de pronto la alcanzan a visualizar ahí y leamos el siguiente. Están vinculadas. Y lo decíamos de pronto ayer y tratando de ser muy enfáticos en ello, y es el artículo 383 de retener la fuente por salarios. Nos dice que son agentes de retención las personas naturales, ¿sí? Lo que ha llevado históricamente, y sé que a todos nos explicaron eso en nuestro pregrado cuando hemos estudiado tributaria,
es que las personas naturales, entonces, independiente de la calidad que tengan, no sé, agentes de retención o no, debían practicar retención en la fuente por salarios, ¿cierto? Luego entonces, si hablamos de que yo, persona natural, soy agente de retención, de la que habla el artículo 383, pero entre el 383 están salarios y los trabajadores independientes con honorarios, compensaciones de servicios personales, ¿cierto? Entonces luego uno habría de entender con base en esas normas que yo, persona natural, practico retención por salarios y también practico retención en la fuente a los trabajadores independientes. Digamos que lo que uno debería entender de la lectura del artículo 383. No obstante, se le pregunta a la administración tributaria, y ahí pues les coloqué el descriptor del artículo, del concepto verificado 9-12 de julio de 2018, le pregunta a la administración tributaria dice, no, es que para que tu persona natural debas practicar retención en la fuente, por esos casos del artículo 383, debes entender que si bien el artículo dice personas naturales, que ustedes lo podrían validar viendo el artículo 383, personas naturales, entonces dice la doctrina, no, es que de manera sistemática hay que entender que está el artículo 368-2, que nos habla de cuáles personas son agentes de retención, por otros conceptos, ¿cierto? Entonces dice, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a entender que este artículo entonces dice personas naturales, agentes de retención, ¿sí? O sea, ya nos quitó el postulado, agentes de retención, listo. Solo ellos que son agentes de retención deberán practicar retención por salarios y por los pagos de los trabajadores independientes, listo. Entonces, alguien decía, no, y si yo entonces contrato a mi empleada de servicio doméstico, tendría que practicar de retención en la fuente, ¿cierto? Es parte de la pregunta. Entonces, yo encadeno y sigo acá. Según lo que me está diciendo aquí el concepto, diríamos no, ¿cierto? Obviamente yo les decía, no comparto el concepto en la medida que está incluyendo los salarios, ¿sí? Yo pensaría que el concepto era muy acertado en la medida que nos diga que yo, persona natural, no deba practicar retención en la fuente por los honorarios y servicios que estoy pagando a este trabajador independiente, ¿cierto? Yo pensaría eso. Y me quedaría con la naturalidad de siempre, y lo reitero, es que porque es que así lo ha dicho la doctrina, no sé, ese cambio era intempestivo, y también hay pronunciamientos jurisprudenciales en que nos dicen, no, miren, las personas naturales deben practicar retención en la fuente, independiente de su calidad, por ingresos laborales, ¿cierto? Y con esa conclusión última, entonces se me dice, no, hay que practicarle retención entonces en la fuente a la empleada de servicio doméstico, pues por supuesto seríamos agentes de retención en ese caso. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues como la tabla empieza de 0,87 VTs, no vamos a tener base de retención en la fuente para practicar, ¿ok? Entonces deseo tengamos claridad y por favor pues que leamos ese descriptor 2.11 del concepto unificado, que nos va a dar como una perspectiva para que tomemos nuestra propia decisión o nuestra propia posición al respecto. Este cuestionamiento está vinculado, pero me gusta la proyección, porque venga, entonces a un trabajador se le pueden efectuar varias retenciones. Pues se le efectuarán varias retenciones, pero no el mismo agente de retención, ¿cierto? Claro, en la medida que Norbey Valencia tenga contacto con varios agentes de retención, pues a cada agente de retención yo tendré que contarle, mire, es que yo no tengo 2 o más trabajadores, ¿cierto? Para que dependiendo el monto de la transacción que tenga con cada uno de ellos, me practiquen la retención en la fuente. Es decir, o ratifiquémoslo porque puede quedar algún sofisma, lo he escuchado tal vez de algunos colegas muy queridos, y es que, no, entonces yo a Norbey Valencia le debo decir que me pase el reporte de los ingresos, los honorarios del mes para saber qué retención le practico. No. Si yo, Norbey Valencia, tengo contacto con la compañía A, es con esa compañía A o será esa compañía A la que evaluará mis condiciones para practicarme sí o no la retención del artículo 383. O mira, no, tú no cumples eso, te va a practicar la retención normal del 10 u 11, ¿cierto? Si me voy para otro escenario de transacción con otra compañía, pues allá tendrá que evaluarme es con base en los ingresos de esa nueva transacción, no acumulados. ¿Ok? Bueno. Entonces esas son como nuestras aclaraciones respecto de retención en la fuente. En el régimen simple, que pues bien ya el día de ayer lo abordamos, un poco como desgastante a veces, como entender tantas dualidades con este régimen simple tan complejo,
¿sí? Es de recordar, pues por supuesto que no alcanzamos de pronto a hacerle el énfasis debido y es, yo cómo determino si me conviene o no me conviene el régimen simple, pues esa determinación finalmente recae en cada uno, en cada contribuyente, dependiendo de manera muy particular sus condiciones, ¿cierto? No podríamos decir aquí de manera abierta es que sí conviene o es mejor el régimen simple que el régimen ordinario. Es parte de los cuestionamientos que nos están formulando en la diapositiva siguiente, ¿cierto? Claro está, ayer hicimos énfasis en la parte de los sujetos, quienes no podían, cuáles eran como los beneficios un tanto como normativos, de declaración, ¿sí? Ya la parte matemática financiera, pues habría que mirarlo con base en la tarifa del artículo 908 y de los subgrupos en que yo me encuentre, ¿cierto? Es ahí donde tengo que validar cuánto me da mi impuesto por el régimen ordinario y cómo sería en contraposición el impuesto unificado determinado por este régimen simple. O sea, reiteramos, es una tarea que nos tocará de manera muy particular para cada contribuyente o el nuestro propio, ¿sí? Pueden pasar otra, porfa. La siguiente, esa ya la dijimos acá, esa está bien. Y aquí es una pregunta interesante y es, venga, pues primero yo pensaba que el régimen simple era el mismo monotributo. No, el monotributo ya no existe, ¿sí? Digamos que justamente es como ante el fracaso de ese esfuerzo normativo, digámoslo así, de formalización y de otro orden. Ante ello, la contingencia, digámoslo así, es el régimen simple, ¿sí? Una versión mucho mejor, pensémoslo de esa forma. Pero el cuestionamiento rico que se nos plantea es, ¿y en este régimen simple se pueden solicitar saldos a favor? ¿Sí? Bueno, el saldo a favor no de la declaración de renta, aquí no hay declaración de renta porque no es impuesto de renta, hay una declaración anual, ¿cierto? Es una nueva declaración, que por supuesto entiendo que le digamos renta porque pues la naturaleza nos lleva a ello, no. Aquí lo que hay que insistir es un impuesto unificado que no es renta y tendrá una declaración anual con unos anticipos bimestrales, ¿cierto? De la norma, y creo que ahí cité los artículos 910 y 910 y 16, ya les voy a contar por qué. Básicamente lo que nos insinúan es que no se soliciten saldos a favor, sino que en la medida que me van quedando en mi declaración anual saldos a favores, pues los compensemos con los anticipos bimestrales, ¿sí? Esto hasta agotarlo, ¿sí? No obstante, me genera inquietud y es, bueno, y si definitivamente yo lo quiero solicitar, no quiero compensar nada, ¿cierto? O me voy a cambiar, ¿cierto? Puede ser otra, ¿cierto? Me cambio al régimen simple y quiero volver al régimen ordinario, no sé, muchos escenarios en los cuales tenga saldo a favor y yo quiera recuperarlo. Si bien de manera taxativa no los dicen como los artículos de ese impuesto unificado que dan del 913 al 916 en el Estatuto Tributario, yo pienso que nos podríamos sustentar un poco en el artículo 916, donde nos dice que para efecto de lo que tenga que ver con este impuesto unificado bajo el régimen simple, pues se aplicará el mismo procedimiento, régimen sancionatorio y firmeza de que trae el Estatuto Tributario, ¿cierto? Entonces, en ese orden, podría uno pensar que sí es perfectamente dable como la solicitud del saldo a favor, es lo como que se me ocurre en este momento. Bueno, es la misma pregunta del cuestionamiento anterior. Me gusta, es un odontólogo que es del régimen simplificado, con establecimiento de comercio, debe estar inmerso en el régimen simple, o puede seguir estando con su condición de régimen simplificado, ¿cierto? Lo primero es recordar que en virtud de la ley 1943 ya no existe el régimen simplificado, ¿sí? Un tecnicismo, entonces ya no le vamos a decir régimen simplificado, sino que le vamos a decir régimen de no contribuyentes, es solo eso, listo, donde las condiciones serán muy similares a las que teníamos anteriormente para el régimen simplificado, que está en el artículo 499, y en esas condiciones con algunas variables migraron al parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. Bueno, hecha esa precisión, entonces es si yo puedo en esas condiciones de no contribuyente, ¿cierto? Porque tengo un servicio que es no grabado, la odontología, pero tengo una actividad comercial que sí es grabada, según lo que inferimos. ¿Puedo estar en el régimen simple? Sí, por supuesto. ¿Puedo? ¿Tengo que estar? No, yo puedo continuar con mi condición de no contribuyente, ¿cierto? En IVA y seguir en el régimen ordinario en renta. Lo puedo continuar, no hay ningún problema, no es imperativo que yo me tenga que pasar.
Recordemos además que este régimen simple es opcional, ¿sí? Bueno, ahí sí hay que llamar la atención en algo adicional, y es que si yo estoy dentro del régimen simple, yo soy contribuyente del impuesto IVA, ¿sí? Es decir, si las condiciones en que estoy es que soy el odontólogo y soy no contribuyente, pues obviamente no pago IVA, ¿cierto? No facturo IVA, nada de ello. Pero si con esas mismas condiciones yo decido optar por el régimen simple, entonces me vuelvo responsable del IVA, por supuesto, entonces con la obligación de facturar y cobrar el IVA del 19%. Me parece que es también un elemento de valor para decidir en un momento dado si me cambio o no me cambio para el tipo de contribuyente que se formula en este interrogante. Bueno, hay una última pregunta de las entidades sin ánimo de lucro, referida a las propiedades horizontales residenciales. Digamos que la pregunta está encaminada a si les modificó algo esta reforma tributaria 1943. Bueno, recordemos que las propiedades horizontales en este hoy, digamos que hay una regulación especial en el artículo 19-5, y es una regulación puntual para las propiedades horizontales de uso comercial o mixto, ¿cierto? Y dentro de ellas sabemos que si hacen una explotación económica de sus zonas comunes, pues serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto de renta, ¿sí? Digamos que categóricamente ese mismo artículo 19-5 dice que el presupuesto de estar grabadas o sometidas al régimen ordinario no es predicable respecto a las propiedades horizontales de uso residencial, así hagan explotación de las zonas comunes, ¿sí? Total, esta ley no cambió ese presupuesto normativo que viene desde la ley 1819 del año 2016, ¿sí? Pues, reitero, en el impuesto de renta las propiedades horizontales residenciales no les ha cambiado su condición, es decir, así hagan la explotación económica de sus bienes, seguirán siendo no contribuyentes del impuesto de renta, no contribuyentes y ni siquiera obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Digamos que se me ocurre además llamar la atención sobre este tipo de entidades, de estas propiedades horizontales de uso residencial, pero desde el punto de vista del impuesto sobre las ventas, ¿sí? Pienso que ahí debemos hacer unos ejercicios importantes y hacer revisión de la doctrina de la administración tributaria en este momento, porque digamos que la intención doctrinal de la autoridad tributaria es que si hacen explotación de una zona común o realizan algún hecho generador del impuesto sobre las ventas, pues serían responsables de ese tributo, ¿cierto? Y en la naturalidad o en la practicidad del quehacer de estas copropiedades horizontales de uso residencial, por supuesto, están dable la realización de varias actividades que podrían ser generadoras del impuesto sobre las ventas. A ese respecto, reitero la muy amable invitación de revisemos unos conceptos, particularmente recuerdo no el número, pero sí uno de junio del año 2018, en que pienso que cambia el contexto radicalmente de estas entidades desde el punto de vista IVA. Y lo digo así porque pues nosotros teníamos nuestro imaginario tributario desde hace mucho rato, y los que conocen pues de este tipo de entidades, figuras jurídicas, es que conforme al artículo 33 de la ley 675/2001, pues estas entidades eran no contribuyentes de los impuestos de orden nacional y territorial. Entonces reitero la invitación en ese sentido. Aprovechando no sé, un poco de las entidades sin ánimo de lucro, que pronto pues va a ir una sola pregunta formulada, pero quiero plantear uno que ha generado mucha controversia en este momento del quehacer tributario, y tiene que ver con los aportes o la exoneración de aportes a seguridad social. Y quiero plantearlo como en un par de dimensiones. Vamos a quitarnos el saco, no sé que ya estamos terminando, pero aún así pues me lo voy a quitar, que ya siento el calor acá.
Cuando hablamos de exoneración de aportes, recordamos nosotros con toda facilidad el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Ese artículo del Estatuto Tributario entonces dice las entidades y personas naturales que están exoneradas de los aportes para fiscales SENA y CBF y salud para las personas y salud para el pago del empleador, ¿cierto? Digamos que eso aparentemente era un tema pacífico. Digamos que ya viene el conflicto es cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces ese artículo 114 nos plantea que las entidades sin ánimo de lucro que deban hacer el proceso de calificación, que se deban calificar en el régimen tributario especial, ¿sí? Esas entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, entonces no podrán estar exoneradas del pago para fiscales y salud, ¿cierto? En la dimensión que acabamos de comentar. ¿Sí? Vuelvo y reitero, el artículo es las que deben calificar al régimen tributario especial. Listo. Y hace mención al artículo 19 del Estatuto Tributario. Ello, por supuesto, pues ha llevado a un entendimiento colectivo, pues correcto, sin lugar a dudas, y es que las cooperativas o el sector cooperativo sí se encuentra exonerado de los aportes para fiscales y de salud. ¿Por qué? Pues dos razones fundamentales. Una primera es que las cooperativas no necesitan calificación. Las cooperativas per se están en el régimen tributario especial, ¿cierto? Y lo otro es que las cooperativas o el sector cooperativo del régimen tributario especial no se encuentra en el artículo 19 del Estatuto Tributario, sino que se encuentra en el artículo 19-5 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Bueno. Entonces ahí tenemos que la precisión es definitivamente el sector cooperativo. Está exonerado de esos aportes. Pero y luego entonces, ¿qué pasa con las otras entidades? ¿Sí? Y ahí vienen, pues pienso, muchos cuestionamientos, muchas posiciones probablemente encontradas. A mí se me ocurre plantear una que, digamos que hemos venido como encontrando de la lectura de esa disposición 114-1. Y es que la norma dice las entidades que deben calificar para el régimen tributario especial. Entonces nos toca irnos como a recordar un poco atrás hechos como estos. Y es que con la ley 1819 pues se vinieron unos cambios importantes para las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Luego el decreto reglamentario el 2150 del 20 de diciembre de 2017 pues digamos que expresó otra cantidad de formalismos y aspectos requisitos que debía cumplir las entidades. Y en ese escenario quiero plantear como el comentario, y es, resulta que las entidades, solo voy a hablar de las entidades, las otras están diferentes a cooperativas, ¿cierto? Por supuesto, reitero, o clarifico mejor. Entonces, una corporación, una fundación que está constituida a 31 de diciembre de 2016, el decreto reglamentario del 2017 nos dice, no, mire, esas entidades por el año grabable 2017 están en el régimen tributario especial, ¿sí? Pero para el año grabable 2018 me deben surtir un proceso que se llama permanencia, ¿ok? Y resulta que permanencia, si nos vamos a las definiciones que el mismo decreto reglamentario 2150 propone, entonces encontramos que un concepto o un proceso es permanencia, otro muy distinto es calificación y otro bien diferente es actualización, ¿cierto? Entonces vuelvo y reitero, yo hago permanencia, yo que era una fundación que estaba constituida el 31 de diciembre, yo en el 2018 hice el proceso técnico de permanencia, ¿sí? No tuve que hacer actualización, ¿cierto? Y el artículo 114 nos está demandando es que nosotros o esas entidades deban calificarse. Yo no tengo que hacer calificación. Y si me vengo a este año 2019, pues tampoco tengo que hacer ni permanencia ni calificación, porque el proceso que va a adelantar es actualización. Total, lo que quiero significar es que en este momento, esos escenarios que estoy colocando aquí hipotético, yo no he debido estar dentro del proceso técnico de calificación, ¿ok? Y siendo así, entonces, pues habría que colegirse con naturalidad, que también para esas entidades como las que estoy esbozando aquí en el ejemplo, podrían perfectamente encontrarse exoneradas de los aportes a seguridad, de los aportes para fiscales y de salud, ¿cierto? También hay que ser consecuentes y recordemos que ya tenemos un proyecto de plan de desarrollo, ¿cierto? Y en ese proyecto, pues, de lo que se plantea, entre otras cosas, ¿cierto? Justamente es una nueva modificación al artículo 114-1
con lo cual se pretende, digamos, dejar total claridad que la intención del legislador es que la exoneración proceda únicamente para las cooperativas o el sector cooperativo en términos generales. ¿Está buscando un software contable fácil de manejar? Contapyme NIF, el software contable para pymes, simple, rápido y fácil de usar. Es la oportunidad de sistematizar todas las áreas de su empresa: contabilidad, cartera, facturación e inventarios, punto de venta, activos fijos, costos de producción y mucho más. Digite su contabilidad local y obtenga la contabilidad NIF automática. Tome decisiones acertadas. Cree informes contables, financieros y comerciales en tiempo real. Crecemos con usted. Inicie con los módulos básicos y escale en la medida que su negocio lo requiera. Lo acompañamos con asesores expertos que le darán un soporte técnico 5 estrellas. Acceda a un software contable siempre a la vanguardia. Contapyme, su mejor opción. Bueno, doctor Norbey, muchísimas gracias por su participación en la sesión del día de hoy y también muchísimas gracias a todos los asistentes. Bueno, Marcela, a ti muy querida de la familia INSOF, y a ustedes Dios les pague por este acompañamiento y a la espera de un nuevo compartir tributario. Muy atentos, que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Recuerden que la sesión del día de hoy estará disponible durante todo el día y durante toda la noche. Durante la próxima semana estaremos haciendo envío de las memorias al correo con el cual se inscribieron y con el cual ingresaron a las sesiones. También aprovecho para comentarles que los próximos días 13 y 14 de marzo estaremos realizando un nuevo curso virtual sobre ley de financiamiento con profundización en facturación electrónica. Entonces, para que estén muy atentos a sus correos electrónicos, nosotros estaremos enviando la invitación también en el transcurso de la próxima semana. Recuerden, ley de financiamiento con profundización en facturación electrónica, para que también se inscriban y puedan participar. Próximo 13 y 14 de marzo se dictarán las sesiones y durante la próxima semana estaremos haciendo envío de la invitación a sus correos. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Norbey y muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Que tengan un feliz día. Oiga, ¿qué es esa maravilla de Contapyme? No, amanecí totalmente enamorada. Me va a rendir el día facturando impresionante, qué cosa tan mágica.